A mis 71 años, luciendo mi melena plateada y cargando una bolsa de lona verde que me ha acompañado por más de una década, nadie en aquel exclusivo salón imaginaba quién era yo realmente. Para los comensales y para el individuo que se acercó a mi mesa con una sonrisa triunfante y un sobre amenazador, yo era solo una anciana inofensiva. Él ignoraba por completo que yo llevaba 3 décadas preparándome para esa velada. Al concluir la cena, fui yo quien regresó a casa con el alma tranquila y una victoria silenciosa. Antes de adentrarnos en los detalles, asegúrate de suscribirte a nuestro espacio y cuéntanos en la caja de comentarios desde qué país nos sintonizas. Nos fascina leer hasta dónde viajan nuestros relatos. Si hay una gran lección que he asimilado al pasar la barrera de los 60, es que la sociedad tiende a minimizar a las mujeres mayores, una ventaja que aprendí a explotar a mi favor desde hace muchísimo tiempo. Me llamo Elena Ríos, estoy a punto de cumplir 72 años y soy la fundadora de Redes Logísticas Ríos, un emporio de transporte y almacenaje con presencia en 14 estados del país y una plantilla de casi 4.000 trabajadores. Nuestras ganancias del año pasado bastarían para liquidar las deudas de un municipio entero sin el menor esfuerzo. Sin embargo, si me ves una tarde cualquiera en mi hogar regando mis rosales con una manguera remendada y vistiendo mi suéter color arena ya deshilachado, jurarías que sobrevivo con una pensión del gobierno. Incluso podrías ofrecerte a cargar mis macetas, y yo, sin dudarlo, aceptaría tu amabilidad. Mi filosofía siempre ha sido ocultar mi poder hasta el instante exacto en que deba usarlo. Esta perspectiva no nació de la nada. Me costó una traición que germinó en silencio durante 4 años y que tardó casi 30 en quedar sepultada por completo. Todo se remonta al año 1990. En aquel entonces yo era una mujer de 37 años, con 2 niños pequeños, un esposo ausente por cuestiones laborales y una alianza de negocios que prometía el cielo. Carlos Mendoza era un individuo magnético, de esos que acaparan la atención al entrar a cualquier sitio, locuaz y con un optimismo contagioso. Coincidimos en un seminario de finanzas y, en cuestión de meses, ya estábamos inaugurando la primera bodega de nuestro proyecto logístico. Su aportación fueron sus valiosas conexiones en la industria. La mía fue el capital obtenido tras vender una propiedad heredada de mis abuelos y una ética de trabajo incansable. Por 4 años operamos a un ritmo frenético y las ganancias se multiplicaron. El éxito llegó tan rápido que mis instintos comenzaron a encender alarmas. Fui demasiado confiada. Las grietas en nuestra sociedad se manifestaron sutilmente. Un balance financiero alterado, un cliente que aseguraba haber liquidado su deuda aunque nuestros libros decían lo contrario, y rumores de una compañía emergente que ofrecía nuestros mismos servicios a precios de remate. Decidí no armar un escándalo inmediato. Durante 8 largos meses, actué con total normalidad mientras recopilaba evidencia en una libreta roja que aún conservo. Estudiaba auditoría por las madrugadas mientras arrullaba a mi hijo menor. Carlos jamás sospechó de mis investigaciones. Para él, yo era la administradora dócil que mantenía la maquinaria funcionando mientras él brillaba en las reuniones sociales. Jamás calculó que esa socia silenciosa estaba tejiendo la red que lo atraparía. El día que decidí enfrentarlo, lo cité en una pequeña oficina privada. Éramos solo nosotros dos. Él llegó armado con su carisma habitual. Yo llegué con un portafolio repleto de pruebas incontestables. Sobra decir que mis documentos aplastaron su sonrisa. Había estado desviando fondos sistemáticamente durante 3 años
hacia una cuenta a nombre de su cuñada, utilizando nuestra cartera de clientes y mis propios recursos para levantar su imperio paralelo. Al desplegar los papeles frente a sus ojos, su actitud arrogante se desmoronó instantáneamente. Le ofrecí un trato directo y frío. Firmaba su renuncia, devolvía lo que quedara en las cuentas y se esfumaba para siempre. O yo misma entregaba esa carpeta a las autoridades fiscales y a la prensa especializada. Carlos Mendoza optó por el exilio empresarial. Me tocó reconstruir la compañía desde las cenizas, criando a mis 2 hijos sola tras un divorcio provocado por el estrés de aquella época. Esa rabia contenida la utilicé como motor. La empresa creció de manera monumental, pero siempre bajo el radar, consolidando bases inquebrantables. Decidí que nunca más tendría socios comerciales y me acostumbré a ser la figura invisible que tomaba las riendas desde las sombras. El tiempo hizo lo suyo. Mi hija menor, Camila, heredó mi perspicacia y mi carácter fuerte, mientras que mi primogénito, Andrés, sacó el lado más analítico de su padre. Todo transcurría con calma hasta que Camila nos invitó a comer para presentarnos formalmente a su pareja, Julián. Él era un joven alto, de modales impecables y una confianza propia de quien ha tenido una vida sin sobresaltos financieros. Me saludó con un respeto genuino que me agradó bastante. Camila, ya en sus 30, era una exitosa abogada que no solía conformarse con cualquier persona, así que supe que la relación iba en serio. No soy una persona paranoica, pero la precaución es mi segunda naturaleza. Le pedí a mi asistente principal, Navarro, un hombre que ha sido mi mano derecha por un cuarto de siglo, que me consiguiera los antecedentes básicos del muchacho. A los pocos días, Navarro dejó un folder sobre mi mesa sin emitir palabra alguna, la señal inequívoca de que el contenido era delicado. Al leer el informe, el nombre completo me paralizó. Julián Mendoza Ortiz, hijo del hermano de Carlos Mendoza. Era el sobrino de mi antiguo socio traidor. No sentí pánico, sino la extraña sensación de que el destino estaba cerrando un círculo. Le pedí a Navarro una investigación más profunda. Resultó que Carlos había fallecido por complicaciones hepáticas un lustro atrás, habiendo fracasado en sus posteriores intentos empresariales. A lo largo de las décadas, se dedicó a envenenar a su familia con una versión ficticia donde él era el mártir y yo la villana usurpadora que lo había despojado de su imperio. Julián había crecido asimilando esas mentiras. Mi mayor incógnita era saber hasta qué punto el muchacho creía ese cuento y si su acercamiento a mi hija era un plan de venganza. Decidí guardar silencio y observar. Julián trataba a Camila con amor auténtico, eso era innegable. No obstante, en nuestras conversaciones, siempre deslizaba preguntas muy precisas sobre la estructura accionaria de mi empresa y mis planes a futuro. Opté por usar el recurso que mejor domino, la paciencia. Cuando anunciaron su compromiso, me alegré sinceramente por mi hija. Julián incluso me pidió permiso para casarse con ella en una charla privada, lo cual acepté sin titubear. Al final del día, dar una bendición no me quitaba el control de mi empresa, pero sí me permitía ver de cerca cuáles eran las verdaderas intenciones de su familia. La cena para conocer a sus padres se fijó en un restaurante sumamente costoso en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Investigué el lugar previamente, platillos sin precio en la carta y un ambiente diseñado para intimidar. Fiel a mi estilo, asistí con un pantalón de vestir común, mi bolsa gastada y apenas unos pendientes sencillos de plata. La madre de Julián, Silvia,
Me saludó con una falsa calidez, envuelta en prendas de diseñador y un perfume abrumador. El padre, Héctor, fue distante y escrutó mi ropa con evidente decepción. Durante la primera parte de la velada, todo fue cordialidad fingida, hablando sobre la boda y los proyectos de los novios. Pero casi al terminar el plato fuerte, Silvia dejó caer el nombre de Carlos en la conversación de manera calculada, lamentando que el gran talento empresarial de su hermano hubiera sido truncado por injusticias de la vida. Camila me miró con nerviosismo. Ella conocía una versión resumida de la verdad. Mantuve la compostura, dejé mis cubiertos y respondí con serenidad que el mundo de los negocios está lleno de sorpresas. Fue el detonante para que Héctor sacara de su saco un grueso sobre Manila. Lo colocó en el centro de la mesa con una teatralidad absurda. Ese era el verdadero platillo principal de la noche. Con un tono de superioridad, Héctor argumentó que poseían documentos de los inicios de la empresa que demostraban que Carlos había sido forzado a renunciar bajo amenazas y que buscaban reparar esa deuda moral e histórica que yo supuestamente tenía con ellos. Julián mantenía la mirada fija en su plato, tenso, lo cual me confirmó que estaba al tanto del circo que sus padres habían montado. Lejos de entrar en pánico, tomé un sorbo de mi copa de vino, la deposité lentamente y, con la voz más pausada del mundo, saqué mi propio sobre de mi vieja lona verde. Era pequeño y completamente blanco. El rostro de Héctor palideció al instante. Se dio cuenta de que su elemento sorpresa había fracasado. Antes de mostrarles nada, les aclaré que yo respetaba el dolor de haber perdido a un familiar, pero que la historia de mártir que idolatraban era una completa falsedad. Deslicé los papeles originales de hace 30 años hacia ellos, los reportes de desvíos, los contratos de la empresa fantasma y una declaración jurada de don Ernesto, el antiguo contador de Carlos, actualizada apenas unos meses atrás por mera precaución mía. Les permití leer en el más absoluto silencio. La expresión altanera de Silvia se desfiguró, transformándose en una mueca de vergüenza y confusión. Julián también revisó los papeles y sus ojos reflejaron la dura asimilación de la verdad. Les expliqué con firmeza que esa carpeta podría haber mandado a Carlos a prisión hace 3 décadas y que mi exigencia de que se marchara fue, de hecho, un acto de piedad. No buscaba revanchas legales ni hacer leña del árbol caído, pero era imperativo limpiar mi nombre por el bien del matrimonio de mi hija y para que Julián dejara de cargar con un resentimiento infundado. El ambiente quedó suspendido en una pesada tensión. Héctor, con una voz apenas audible, confesó que siempre le habían creído a Carlos a ciegas y que jamás imaginaron esta realidad. Silvia no pronunció palabra, pero sus lágrimas evidenciaron el derrumbe de sus falsas certezas. Julián tomó la palabra y, con una valentía que debo reconocerle, admitió que sabía del plan de sus padres. Confesó que al principio esperaba algún tipo de compensación familiar, aunque no a través del chantaje, y se disculpó mirando a los ojos a mi hija. Camila permanecía en un silencio reflexivo, evaluando al hombre con el que iba a casarse. Aprecié la honestidad del muchacho. Le dejé claro que el pasado estaba sepultado y que lo único que importaba era la clase de hombre que decidiría ser a partir de ese instante. Para disipar cualquier duda, fui tajante sobre mi patrimonio. Redes Logísticas Ríos era mi creación absoluta, forjada con mi dinero y mis lágrimas. Les informé que mi hija Camila era mi única socia minoritaria y que cualquier persona que entrara a nuestra familia tendría que forjar su propio camino profesional sin esperar atajos ni herencias ajenas.
El mesero se acercó oportunamente para romper el hielo ofreciendo postres. Camila y Julián se retiraron antes para hablar a solas, un paso necesario para sanar su relación. Los padres de él se marcharon poco después, abatidos y desarmados. Me quedé disfrutando de una rebanada de pastel y un buen café, observando la cotidianidad del restaurante. Conduje de regreso a casa en mi viejo Honda Civic. Al llegar, me senté en la entrada de mi jardín bajo la luz cálida, respirando la paz de la noche. Recibí un mensaje de mi hija diciéndome lo orgullosa que estaba de mí y bromeando sobre no haberle guardado pastel. A mis más de 70 años, con mi ropa desgastada y mi jardín por cuidar, comprendí que algunas personas levantan fortunas para presumir, pero yo construí la mía exclusivamente para proteger a los míos. Si esta narración te ha atrapado, no olvides darle al botón de suscribir y comenta qué momento te pareció más impactante. Recuerda unirte a las membresías para disfrutar de contenido inédito. Nos vemos en el próximo video. ¿Te interesaría que te apoye desarrollando un guión visual o estructurando ideas si decides llevar esta historia a tu canal?